Vamos a venir a la palabra del Señor, hermanos. Si me puede acompañar aquí a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 4. Voy a venir aquí a Lucas capítulo 4. Voy a ver un par de versículos con ustedes esta mañana, con la ayuda del Señor. Lucas capítulo 4. Vamos a estar ahí un par de versículos. Lucas capítulo 4. Lucas 4, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Y leemos la palabra, la única palabra inspirada por Dios, el libro que contiene la verdad de Dios. Lucas capítulo 4. Vamos a ponernos de pie. Si usted no trajo Biblia, ahí su teléfono. Hoy es muy fácil andar Biblias en los teléfonos, en lo que usted ande. Pero Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8 vamos a leer. Así que vengamos a la palabra del Señor. Dice, este era un momento, hermanos, en que Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches y es llevado al desierto donde Jesús es tentado. Y entonces una de las tentaciones es esta. Mire, versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, le dijo Satanás. Y a quien quiero, yo la doy, dijo él. Pero mire, si tú haces esto, pero tienes que hacer algo, le dijo el diablo a Jesús. Si tú postrado, o sea, yo te daré todo esto que es mío. Si tú postrado me adoras, entonces todos serán tuyos. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a sentarnos, hermanos. De ahí agarramos el tema esta mañana, amados hermanos, de estos versículos. Solo al Señor tu Dios adorarás. Eso es lo que queremos ver esta mañana. Solo al Señor tu Dios adorarás. Hermanos, imagínense, Jesús es llevado al desierto después de ayunar tantos días para ser tentado en 3 ocasiones. Y hermanos, y lo primero que, si usted lee, y ya leímos Mateo, ¿verdad? ¿Cuántos vamos con la escritura al día? Ya leímos Mateo y vemos esa parte, cuando Jesús es tentado en 3 ocasiones. Y lo primero que el diablo lo tenta es su necesidad física, que ya la vimos en otra ocasión. Pero el problema de nuestra historia, hermanos, es que hay un conflicto espiritual. Hay un conflicto espiritual entre el Hijo de Dios y el enemigo de Dios. Pero ese conflicto espiritual entre el Hijo de Dios y el enemigo de Dios es un conflicto también que usted y yo vivimos todos los días. Tenemos ese conflicto cada día. Y entonces, hermanos, si usted y yo lo vivimos cada día, y es que quiere llevarnos Satanás, quiere llevarnos a adorarlo a Él y no a adorar al Rey de Reyes, al Señor. Él quiere llevarnos a adorar otras cosas, a adorar al mismo diablo. Y Jesús le responde con la palabra, con el mismo mandamiento que está allá en Éxodo, cuando dice, solo al Señor tu Dios adorarás. Y hermanos, todos nosotros cada día somos tentados a desobedecer ese mandamiento, que solo Él es digno, oiga bien, que solo Él es digno de adorarlo, y eso es lo que Dios espera de nosotros sus hijos, una adoración absoluta de nosotros para con Él. Por eso, hermanos, que este es un gran conflicto. Ahora, ¿por qué Dios hace esto, hermanos? ¿Será porque Dios es un Dios ególatra? No, porque Dios, Él es Rey, porque Él es el único digno, el único Dios, y no hay otro Dios como Él. Por eso Él demanda adoración, solo Él demanda adoración para Él. Él espera que toda su creación le adore, que toda persona le adore, que toda familia en la tierra le adore, que toda iglesia, que cada iglesia en esta tierra adore al Señor, que en cada lugar Él espera que usted y yo le adoremos. Pero la tentación de Satanás fue, hermanos, ese conflicto que vivimos todos los días. Y ese conflicto lo tuvo Adán y Eva. Ese conflicto lo tuvieron. Satanás llegó también allá de Adán y Eva. Y ahí puso en duda la palabra de Dios. Puso en duda a Dios. Ellos vivieron ese conflicto espiritual de decir sí a aquello que ellos estaban siendo tentados, o a decir no.
Pregunto yo esta mañana, y cuando usted es tentado, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿A qué es difícil, hermanos? El mismo Jesús, el Hijo de Dios con H mayúscula, fue tentado. Y la semana pasada hablamos, amados hermanos, de los adoradores que Dios quiere, ¿se acuerdan? Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Y usamos la adoración, el ejemplo de los sabios, cómo llegaron a adorar al verdadero, al Hijo de Dios. Y ellos llevaron oro, que hablábamos de los bienes, la palabra habla de los bienes, de adorar a Dios con nuestros bienes, pero también llevaron incienso que tiene que ver con la alabanza, con la adoración, con expresar nuestro amor a Dios. Y hablamos que nosotros somos fáciles de adorar cualquier cosa. Los enamorados adoramos a la amada o al amado. Y le escribimos poemas y le cantamos. Pero Dios demanda de nosotros una adoración absoluta solo para Él. Entonces hablamos del incienso, que es la adoración, la adoración a Él. Pero también hablábamos, amados hermanos, de que Dios nos ha dado mirra. Mi razón es que nos demos por Él, a su obra preciosa, que participemos de la obra, como lo hacemos, por ejemplo, lo vamos a hacer con la escuela dominical. Dios nos concede ese privilegio de servirle a Dios en su obra, con los niños. Y yo alabo, bendigo a mi Dios por cada niño de esta iglesia, hermano, por sus hijos, por mis hijos. Porque qué lindo es tener niños, ¿no creen? Aunque el tiempo es difícil, pero es lindo tener niños, ¿sí? Niños que vamos a cuidar, que los vamos a guiar para que sean niños y cuando crezcan sean hombres y mujeres de bien, que amen al Señor, que adoren al Señor, que gente es la gente que Dios necesita, es la gente que este país, este mundo necesita, que cuesta encontrar a este tiempo, Señor. Entonces, hermanos, quiero que vea esto, y es que Jesús es tentado a desobedecer. Jesús es tentado a desviarse del mandamiento divino. Y entonces, esa tentación que Él recibe viene dirigida a esa parte, a desviar su adoración, a desviar el conocimiento de su palabra. El diablo le dice, adórame a mí y yo te voy a dar lo que tú quieres. ¿Quieres que te adoren los hombres de la tierra? Todo esto es tuyo. ¿A cuántos nos han dicho así, hermano? Quiero que a las muchachas, ¿verdad? Pero les gusta subir fotos en el Facebook, porque quieren que los muchachos las adoren. Y los muchachos también, no crean, si solo no son las muchachas. Suben fotos allí en el Facebook, aquí estoy, mírenme. Esa es la tentación que vivimos todos, hermanos. Pero la respuesta de Jesús fue contundente. La respuesta de Jesús fue definitiva, haciendo que el diablo huya, echando al diablo. Hermanos, pero hacemos lo mismo nosotros. Estamos conscientes de que ustedes somos tentados día a día, cada hora, cada momento. Y tenemos la capacidad de Dios, por el poder de su Espíritu, de ahuyentar al diablo. De decirle, vete de aquí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? A ver si logro que capten esto que estamos compartiendo. Ahora, en primer lugar quiero que veamos el mandamiento adorarlo. Y eso está en Éxodo. Poneme la que sigue, hijo. Sobre el Señor adorarás, el mandamiento que hemos recibido. Mire, Éxodo capítulo 20, versículo 2. Está hablando aquí de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Mire, capítulo 20, versículo 2. Dice, no tendrás, mire, lo tenemos, hermano, búscalo por favor, si no ahí lo va a poner, ahí está, ¿verdad? Dice, mire, ahí lo tenemos, gracias. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. ¿Y qué harás? Dice, tampoco no harás, no te inclinarás a ellas, ni las vas a honrar, no las honrarás. O sea, en otras palabras, no las vas a adorar. Porque la tendencia de nosotros es hacer imágenes, hermanos. Entonces lo que está diciendo es que el único que es digno de ser adorado es Él. Yo soy el único de ser adorado. Y Él les dice, no te vayas a hacer otros dioses, ni siquiera te vayas a imaginar como yo soy. Porque ¿cuántos nos imaginamos cómo es Dios? Todos nos imaginamos a un Dios barbudo, con un gran palo aquí, que es el de caminar, porque pensamos que Dios es un viejito, un anciano, que ya está anciano. Y Él dice, ni siquiera te hagas una idea de cómo soy yo.
No te harás ninguna imagen, ninguna estatua, nada de mí, porque solo a mí me vas a adorar y solo a mí o ante mí te vas a inclinar. Eso dice su Éxodo capítulo 2, hermanos. Su Éxodo capítulo 20, quiero decir. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y cualquier Biblia que usted lea dice lo mismo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando hablamos de estos mandamientos, hermanos, los primeros 4 mandamientos de Éxodo capítulo 20, el decálogo de los mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, y los siguientes 6 mandamientos, que fíjense, poderlos compartir este año, si Dios lo permite, tienen que ver con nuestra relación personal con las demás personas. Eso tiene que ver con esos 6 mandamientos que siguen. Pero estos primeros 2 mandamientos que vemos aquí en Éxodo, tenemos una orden de Dios. Y la orden de Dios es adorarlo a Él. Solo al Señor tu Dios vas a adorar. Esa es la orden, de una forma única y exclusiva. Solo al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios vas a adorar. No tienes que adorar otras cosas, solo a tu Dios. Ahora, veíamos el domingo pasado acerca de la adoración, pero hermanos, ¿por qué el Señor nos manda a adorarlo? ¿Qué es adorar entonces? Vamos a Marcos capítulo 12. A ver si me pone la siguiente, creo que ahí está. Marcos capítulo 12, amados hermanos. ¿Qué es adorar? Tiene que ver mucho con algo de nuestra actitud, mucho de lo que nosotros hacemos. Marcos capítulo 12, versículo 30. Es algo muy sencillo, en términos muy sencillos y claros. En pocas palabras, adorar es algo que está aquí. Mire, Marcos capítulo 12, versículo 30. Y dice, y amarás, capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, Jesús está hablando que adorar, ¿qué es? Es amar. Ahí está la clave. Tiene que ver con amar, con obedecer. O sea, cuando usted adora a Dios, lo que está haciendo es amarlo. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la adoración tiene que ver con amarlo a Él. Si usted viene es porque lo ama a Él. Usted no viene porque voy a ir a cantar o voy a ver que oren por mí. Usted viene porque ama al Señor. Usted está aquí porque quiere tener un tiempo con Dios. Como lo tiene en su casa también. No digo que no lo tiene en su casa. Pero este tiempo que Dios nos regala es un tiempo muy especial. Es un misterio, es un secreto. Es como estarnos preparando para la vida eterna, donde vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Pero hermanos, adorar a Dios es amar a Dios. Implica obedecer a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y el versículo que leíamos anteriormente dice, y no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué dioses ajenos? ¿Por qué el Señor menciona dioses ajenos? ¿Sabe que el problema del ser humano es que nacemos idólatras, hermanos? Usted va a países como, por ejemplo, ¿cómo se llama este país? ¿De la India? La India, eso se llama la India. ¿Sabe usted que en la India hay millones de dioses? Porque la tendencia del ser humano es adorar cualquier cosa. Y en la India adoran cualquier cosa. Si este volado canta de repente, lo adora la gente. Y adoramos el micrófono. La tendencia normal de todo ser humano es ser idólatra. Pero cuando no adoramos al que debe de recibir toda la adoración, eso es idolatría. Y es tener ídolos. A no adorar a nuestro Dios. Entonces, Él les dijo, no tendrás dioses ajenos, porque, hermanos, fuera de Él no hay otro Dios. Y los que hay son imaginación nuestra, son imaginaciones de las personas, como decíamos, imaginaciones de las culturas, de las sociedades, hermanos. Y el mismo Jesús lo mencionó, la misma palabra lo menciona en las Escrituras. Cualquier cosa que llamemos Dios, la Escritura dice que son ídolos. Y es producto de la imaginación de nuestro corazón. Nos encanta adorar tantas cosas. Algunos de los esposos adoramos a las esposas. Y las esposas a los esposos, porque nosotros los hombres somos tan especiales.
Somos tan deseados por las esposas, gloria a Dios, aleluya, amén, hermanos, amén. Pero ¿saben de dónde viene la idolatría, hermanos? Viene del corazón. Ame a sus hijos, pero no los idolatre. Pero hermanos, toda cosa, todo Dios fuera del Dios de la Biblia es una invención, es un ídolo. Y nosotros, hermanos, somos inventores de ídolos. Mire, ¿y sabe qué es lo peor? Esos ídolos que inventamos los hacemos a la medida nuestra. ¿Y sabe cuál es el peor ídolo que usted y yo tenemos? Uno mismo. ¿Sabe cuál es el Dios más bonito que usted y yo tenemos? Uno mismo. Es que, hermanos, solo una cosa. Los ídolos en el corazón no son nada. 1 Corintios capítulo 8, y sí, ponémelo, hijo. 1 Corintios capítulo 8, hablando de los ídolos, capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, hablando acerca de los sacrificios a los ídolos. Mire, hermanos, un ídolo no es nada. Aún y yo y usted somos nada si nos idolatramos. Nada podemos hacer. Mire, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, y se acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Y mire que dice, sabemos que un ídolo, nada. ¿Qué es nada, hermanos? Nada. Sabemos que sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que nada hay más que un Dios, solo nuestro Dios. Solo hay un Dios y solo Él merece la adoración. Y los otros son ídolos del corazón que no son nada. ¿Cómo se llama aquel ídolo que cuando llevaron el arca del Señor, que le habían quitado los filisteos y le llevaron a aquel templo? Estaba el Dios, ¿qué? Dagón, Eva. Ya le había puesto Dagón, Eva. Bueno, gracias, hermano. Que a mí se me olvidan las cosas y no le escribo, ¿no? Dice que pusieron el arca de Jehová donde estaba en el templo de ellos, ¿verdad? Y estaba ese ídolo, porque era un ídolo, porque no era nada. Dagón. Y cuando al día siguiente fueron a ver, estaba todo desarmado, creo que estaba, ¿verdad? El famoso ídolo. Dios lo había movido, no él se movió. Y lo volvieron a levantar y se lo repararon. Y al siguiente día llegaron y el Dagón estaba. Y no sé qué, después le habían volado la cabeza. Pero imagínense, hermanos, un ídolo nada es en el mundo. Solo hay un Dios y solo uno que merece la adoración. Los demás solo son ídolos. Hermanos, un ídolo, decíamos, es una imaginación, es una invención de alguien que creemos que nos puede proteger, de algo en quien le podemos dar valor, de quien creemos que podemos obtener gozo, paz, alegría, y lo seguimos. ¿Qué hicieron los israelitas en el desierto cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios? Se hicieron ídolos rápido y comenzaron a adorar a aquel ídolo. Dice que comenzaron a juntar oro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Decía, imagínense. Es la tendencia del ser humano, hermanos. Pero el ídolo solo es una imaginación, una invención. Por eso, hermanos, la adoración se nos demanda que sea exclusiva para nuestro Dios. Para el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios que se encarnó en la persona de Jesús. Jesús es Dios. Me gustó, ayer fui a comprar unas tortillas y tenía un rótulo en la tortería. Decía, Jesús es Dios. Ah, qué lindo, dije, voy a ponerlo yo también en mi casa para que entiendan algunos. Decía ahí, Jesús es Dios. $1 yo compré tortillas, 2 compré por eso. Que tenía tortillas siempre en la casa, pero la verdad tenía una linda expresión. Jesús es Dios. Ahora, hermanos, no olviden una cosa. Nuestro Dios es un Dios celoso. Tenemos un Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Tenemos un Dios que Él exige adoración. Vamos a Éxodo capítulo 20 otra vez. Versículo 5. Ahí vemos una clara advertencia de no adorar ídolos. A ver si me lo pones, hijo. Éxodo capítulo 20, versículo 11. 5, perdón. Éxodo capítulo 20, versículo 5, ese no lo copié. Éxodo capítulo 20, versículo 5. A ver si me lo pones ahí sobre.
Porfa. Ahí está, miren. Esa es la orden de nuestro Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. ¿Qué dice que es, hermanos? Celoso. Oiga bien, Él es celoso. No comparte, hermanos. No es que hoy voy a adorar esta cosa. Hoy te toca a ti, Señor. El domingo voy a adorarte a ti, pero el lunes voy a adorar otra cosa. Dice que Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, que visita, porque visitó, así es, no sé si está mal escrito, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Imagínense, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Mi tatarabuelo, yo soy cuarta generación. Él, hermanos, da una clara advertencia a no adorar a ídolos. Él nos ha mandado a adorarlo a Él y está buscando a aquellos que le obedecen, que le adoren, que le aman de verdad, en espíritu y en verdad, como lo miramos el domingo pasado. Hermanos, la tentación es a desobedecer. Y vemos en la vida de Jesús ahí en ese momento, vemos aquí en ese texto una batalla en cuanto a obedecer a Dios. Hay un conflicto en el ser humano, en toda persona. Y hermanos, usted y yo tenemos ese conflicto todos los días para que no lo adoremos a Él, sino que adoremos otras cosas. Él nos creó para su gloria, para que lo adoremos, para su adoración. La tentación del diablo siempre va a ser la misma, a no adorarlo a Él, a cuestionar a nuestro Dios, a denigrar a nuestro Dios. Y en lugar de adoración a los ídolos, en vez de adorar a Dios, Él quiere que lo adoremos a Él, al diablo y a otras cosas. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermano? Que esta tentación del diablo es continua. Y cada uno de nosotros somos tentados a no adorarlo a Él. Como hablábamos el domingo, somos tentados a no adorarlo en lo que le servimos a Él, en lo que le damos a Él. Porque cuando venimos a adorarlo con nuestros bienes, a veces, ¡ay, lo doy! Dice uno. Pero es que quiero hacer aquello, o quiero ir a aquello. Pero yo recuerdo a alguien que me dijo una vez, fíjate que aquí tengo el diezmo, pero tengo que hacer algo, ¿no? Bueno, orarle al Señor, porque yo no puedo tampoco, eso está, Señor. Ese es entre Él y el Señor. Yo lo que te puedo decir es que da al Señor lo que es del Señor y a César, no al hermano César, sino que a César. Está bien. Somos tentados a usar nuestros bienes y que lo usemos para otras cosas, no para lo que el Señor nos ha llamado. Y qué lindo fue venir esta mañana y yo encontrar algunos ventiladores ya encendidos y ver que ya no gotea. Yo estaba predicando a veces y cae la gotera. Y qué lindo ver, miren, arreglado. Eso fue lindo. Eso lo hicieron con sus bienes. Cuando traemos alabanza a nuestro Dios, a veces la alabanza la traemos a otras cosas. Somos tentados a darle alabanza a otras cosas y no a Dios. Y con nuestras acciones de servicio, como lo hicieron nuestros hermanos, a veces somos desviados a dar nuestro servicio a otras cosas. Pero Dios nos llama en la adoración a participar de la obra de Él, entregarnos a la obra de Él, a darnos por Él, hermanos. Ya vayamos preparando porque el próximo mes de junio, falta mucho, pero ya preparemos, vamos a tener campaña médica. Ya me lo ofrecieron, ya me lo prometieron. Espero que no hayan cambios. Pero queremos, hermanos, trabajar con la comunidad, servirles. Es más, mi esposa se le dio el anuncio. El próximo domingo tenemos un evento evangelístico. El próximo domingo 26 vamos a tener un grupo de misioneros que van a venir a hacer un evento. En la mañana vamos a compartir la palabra, pero queremos hacerlo evangelístico. Y en la tarde, donde está Oscarito, Cheche y los de la zona, vamos a hacer papelito, vamos a invitar a los niños. A los niños vamos a invitarlos de 2:30 a 4 de la tarde. Vamos a tener un evento especial con los niños de la comunidad, los que vinieron a la escuela de verano. Ustedes ya saben quiénes son. Y después a las 4 en adelante vamos a hacer un evento con los jóvenes. Pero hermanos, esa es la obra del Señor. Y participemos de la obra del Señor. Ahora, a veces necesitamos que vengan otros, pudiéndolo hacer nosotros. Pudiendo decir, hermano, porque el otro domingo no invitamos a traer a los niños, hacemos un evento, compramos piñatas y damos refrigerio a los niños y celebramos y les compartimos el Evangelio.
Somos llamados, hermanos. Somos llamados a adorarlo a Él. Pero la tentación es no vivir para adorarlo a Él, para su gloria. La tentación es adorarnos a nosotros mismos. Y como dice allá en Santiago, cada uno somos tentados según nuestra concupiscencia, amados hermanos. Cada uno de nosotros somos tentados según nuestra concupiscencia, y ese es el problema mayor que tenemos todos. Satanás conoce nuestra concupiscencia, nuestros deseos. Por eso es que vemos en el mundo tanta confusión en cuanto a Dios y a la adoración a Dios. Increíble, yo veo gente, perdón que lo diga así, gente que no entiende quién es Dios, la adoración a Dios, gente que son homosexuales, pues. Y diciendo es que Dios así nos creó. No han leído la Biblia. La Biblia dice que Dios no los creó así. Genéticamente está demostrado, y los que estoy en medicina saben que no hay ningún gen que pueda decir este va a ser homosexual y este va a ser lesbiana. Él los creó hombre y mujer. Ahí subió un X persona así de ese tipo y dice: si tienes algún problema, pide tu petición, yo oraré por ti. Es un homosexual. Y pone su arcoíris. Pero, hermanos, el mundo está tan confundido en cuanto a Dios y a la adoración a Dios. Encontramos tantos tipos de cultos extraños y raros. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta es una realidad espiritual en nuestro mundo a través de toda la historia. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Te doy todo lo que quieras, pero póstrate y adórame. Así vive el mundo, hermanos. Y vive adorando al diablo, postrándose delante del diablo. Adórame. Adora cualquier cosa, hasta ídolos, hasta imágenes de Dios, adora de tal manera, etc. Es una batalla que está viviendo el mundo. Espero que su iglesia no lo esté viviendo. Que su iglesia sepa que solo hay uno al que debemos adorar. A Él adorarás, y a Él, sobre Él, honrarás. Y servirás, perdón. Amén. Tremendo esto, hermanos. Es la inclinación de todo el hombre. En el versículo 6 y 7 le dijo el Satanás a Jesús, todo esto te voy a dar, le dijo, si postrado me adoras. El engaño es, hermano, que si dejamos de adorarlo, o sea, de adorar al diablo, entonces tendremos éxito en este mundo. Así como los artistas hablan. Muchos hablan de que muchos artistas, y perdón los que siguen los artistas, ¿verdad? Pero muchos dicen que muchos artistas han hecho pacto con el diablo. No me consta, dicen, ¿verdad? Porque eso, si no me consta, yo nunca los he visto. Pero muchos hablan de tener éxito porque han hecho un pacto con el diablo. Han hecho un pacto con Satanás. De que él les dice: si tú me adoras, yo te voy a hacer famoso, te voy a hacer rico, te voy a hacer el mejor del mundo. Vende su alma al diablo y se hacen famosos, poderosos. Y eso fue lo mismo que le propuso Satanás a Jesús. Y es lo que le propone a todas las personas constantemente. Vas a tener éxito, te va a ir bien, vas a ser famoso, vas a ser rico, pero tienes que adorarme a mí y no adorar a Dios. Y hermanos, ¿y por qué pasa estas cosas? Porque Dios le dio autoridad a Satanás aquí en la tierra, a este mundo. Él es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Él es el príncipe de las tinieblas y tiene la potestad para darle cosas que usted quiere. Él sabe lo que usted quiere. Y Satanás se las ofrece bien fáciles. Lo único que tiene que hacer es hacer un pacto con Satanás. Y él le va a dar cualquier éxito, lo va a hacer rico, le ofrece tantas cosas que le puede dar. Y eso fue lo que le dijo a Jesús. ¿Quieres ser famoso? Pues adórame. Mire, vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3, amados hermanos. Mire, el mismo de Satanás se le apareció ahí a Adán y a Eva. Mire, Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta. ¿Quién era la serpiente, hermanos? Era Satanás, era el diablo. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, comenzó a cuestionar a Dios, comenzó a cuestionar lo que Dios le había dicho. Le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mira, le comenzó a decir, yo no le he dicho eso. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, en el versículo 4, no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, Satanás comenzó a cuestionar a Eva. Dios le ha dicho que podían comer de todo árbol, pero él comenzó a cuestionar, dice que no comáis de todo árbol del huerto. Si ellos podían comer de todo árbol, solo había uno. Pero Satanás cuestionó a Eva en cuestionamientos hacia Dios y comenzó a denigrar a Dios, hablando mal de Dios, diciéndole, es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol vas a ser como Dios. Y a veces las mujeres se creen Dios, hermano. Sabemos hombres que nos postramos, nos arrodillamos a la diosa. Por amor, ¿va? Pero hermanos, comenzó a denigrar a Dios, hablando mal de Dios, y los hizo caer en la tentación, los desvió de la obediencia de Dios, de sus estatutos. Y vemos ahí en Lucas lo que estamos viendo, cómo Satanás tentó a Jesús de la misma manera. Y lo mismo va a ser con usted y conmigo, eso quiero que sepa. Tentó a Adán y Eva, tentó a Jesús y lo va a tentar a usted y a mí. Y conmigo lo hace constantemente y siempre está ofreciéndome algo para que lo adore a Él. Todo esto te daré si postrado me adoras. Hermanos, todos somos tentados de diferentes maneras. Son nuestras concupiscencias, dice Santiago. Cada uno tenemos diferentes concupiscencias. A cada uno nos gustan una que otra cosa. Por ejemplo, si a usted le gustan las manzanas y usted sabe que la manzana es mala, no es mala, ¿va? Y a mí me gustan las peras, por ejemplo. Es que la diferencia de la manzana es que si usted come muchas manzanas no va a ir al baño. Y si usted come peras sí va a ir al baño. Pero bueno, pero él sabe que a usted le gustan las manzanas y a usted le hace daño la manzana. Voy a hablar de lo más común. Y le dice a Satanás, mira, es que a vos te encantan las manzanas en esa forma, pero yo te voy a hacer un almácigo de manzanas para que comas todas las manzanas. ¿Querés manzanas? Lo único que tenés que hacer es adorarme a mí, dice Satanás. Y a mí me va a decir lo mismo. Porque Satanás lo que va a hacer es darle gusto a lo que usted más desea. Pero al hacer eso le va a decir, sí, te lo voy a dar, pero tienes que adorarme. Mire, regresemos a Lucas capítulo 3. Regresemos a Lucas. Ahí en el capítulo 4, perdón. Acuérdense que la primera tentación fue que le dijo, mira, ahí están ahí tenés hambre, no has comido. Aquí te lo pongo, mira estas piedras, tú conviértelas en pan y come. Satisface tu necesidad física. Y la segunda fue, te voy a llevar a lo más alto del pináculo, como 100 metros. Y el templo siempre estaba lleno de gente y te tiras. Y cuando vean que te tiras, los ángeles te van a recoger y van a decir, tú eres el Dios bárbaro, Jesús. Vas a ser mejor que Spider-Man o que Superman. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús es que tú debes de recibir reconocimiento. Tú te mereces reconocimiento de todos. Entonces, hermanos, ¿sabe qué hace el diablo? El diablo nos tienta en cada una de las necesidades que tenemos. Hay dos necesidades que todo ser humano tenemos. Hay necesidades externas y hay necesidades internas, emocionales. Hay necesidades externas y necesidades internas, externas y externas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque así nos creó Dios. Las necesidades externas son como la comida, el vestido, el techo, etcétera, etcétera. Pero las necesidades del corazón son más fuertes, son emocionales, son espirituales. Entonces, esas necesidades internas tienen que ver con reconocimiento. Tienen que ver con que nos reconozca.
Y cuando a las personas no las reconocen, como que se enojan, va. Cuando alguien le dice, hey, qué bien hiciste, ¿verdad? Como, hey, este no me reconoció a mí, ¿verdad? Pero se dan los divorcios, en los matrimonios. Mientras él o ella le satisfaga a su compañero de vida, a su compañera de vida, a su esposa, si falla en algo, tú no me reconoces mi sacrificio. Es que tú no ves todo lo que hago por ti. Tú no sabes cuánto trabajo yo, cómo me esfuerzo. Y tú no me reconoces. Así pasan los trabajos, hermanos. Así sucede en la misma iglesia, no me reconocieron. Así sucede en todo el mundo, en todas partes. Entonces Satanás le dice a Jesús en otras palabras, tú te mereces todo el reconocimiento y todo el mérito. Que todos te tengan en alta estima. Y eso es lo que le dice a uno, y eso te voy a dar yo, Jesús, le dice Satanás. Yo voy a satisfacer tus necesidades físicas, yo voy a satisfacer tus necesidades personales, espirituales. Eso es lo que nos ofrece Satanás, satisfacer lo que más nos gusta. Esa es la lucha del corazón, hermanos, del corazón de las personas. Porque cuando nos faltan las cosas materiales, ¿qué nos pasa, hermanos? Cuando no vemos que no ha caído la quincena, nos enojamos. ¿Cuándo se enoja usted? Cuando nos faltan las cosas materiales, cuando en la casa solo hay frijoles y el cipote solo frijoles me va a dar, mamá. ¿Qué no trabajar, pues? Si tu obligación es sostenerme, ¿sabes que los hijos así le dicen a una hora? Tu obligación es que me des todo. Aleluya, gloria a Dios. Si lean la Biblia, les digo yo, a ver si es cierto eso. ¿Qué le dice la palabra acerca de eso? Pero tu obligación es darme lo que yo necesito. Sí, cierto, y es mi obligación, pero trabajamos, hermano, los papás, pero trabajamos, ¿no es cierto, hermano? Mi hermano, nos desvelamos trabajando, ¿no? Nos exponemos. Pero ¿qué queremos? Pero cuando no lo tenemos, nos enojamos, nos peleamos. Y necesitamos que alguien nos reconozca. Entonces, el conflicto está, hermanos, la tentación es que Satanás le dijo a Jesús y nos dice a nosotros, yo voy a cubrir tus necesidades materiales, físicas y del corazón. Yo sí te voy a reconocer, pero tienes que hacer algo, tienes que adorarme a mí. Yo te voy a hacer famoso. Presidente te voy a hacer de Salvador. No estoy hablando del presidente, ¿verdad? No, toma, pero ¿cuál de ustedes quiere ser presidente de la República? Ahí se hace pisto, ¿no? Si tú me adoras, te prometo que vos vas a ser el próximo presidente de El Salvador. Porque yo sí voy a cubrir tu necesidad física, yo sí te voy a reconocer. No, hombre, si Dios ni ropa te da, Dios no te da comida, yo te voy a dar, dice Satanás. Pero tienes que darme. Yo te voy a dar reconocimiento, pero tienes que adorarme. Y Satanás siempre le va a decir a uno, yo te reconozco, yo te valoro. Pero hermanos, vayamos ahí a Lucas. ¿Qué fue la respuesta de Jesús cuando Satanás lo tentó de esta manera? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante tal tentación? ¿Cómo debemos de responderle a Satanás cuando somos tentados? O usted fácilmente es tentado y ¡fum! Se enciende el teléfono y ve el Facebook y de repente aparece ahí, hazme clic, conóceme. Eso le pasa a los adultos y a los jóvenes, no solo a los jóvenes. Llámame, escríbeme y llega la tentación. Mira, esta te voy a dar. Pero tienes que adorarme. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Hermano, la respuesta de Jesús fue radical. No hay otra forma de responder, de ser librado de la tentación. Debemos de responderle radicalmente, fijamente. Y no andar, ¿cómo es la palabra? Tutubeando. ¿Sí está bien dicho? Gracias, hermano. Ya vieron que al pastor le cuesta hablar. Debe ser radical la respuesta. ¿Qué le dijo Jesús? Vete de mí, Satanás. Fuera, dígale. Si es posible, agarre la escoba y agarre los escobazos. Pero sáquelo.
Fue lo primero que le dijo en el versículo 8, vete de mí, Satanás. Hermano, cuando usted oiga esas voces, que pueden venir de su mismo pensamiento suyo, así comienzan, por eso los divorcios. Es que esta mi esposa ni me valora. Es de buscarte otra voz. En la iglesia hay mejores. Búscate otra más joven. Esas se enferman menos. Estas jóvenes se enferman menos, ¿no? Búscate una joven. Ahí viene el pensamiento. No se enferman. Yo mismo te la voy a presentar, le dice el diablo. O usa otro para hablarle. No, hombre, voy a tu esposa, así que verdad no te quiere, va. Esa tu esposa ni café te da. Mira, ven aquí, te voy a presentar a alguien. Ah, no has comido, hijito mío, le dicen uno en el trabajo. Y ya le dio café a su esposita. No es que esté hablando de las esposas, ¿verdad? Ay, fíjese que mi esposa no me hizo café, le digo yo. Ah, ya me pone todos los días un termo, hasta los pierdo. Pero sí le dicen, no has tomado café, hijito. Vaya, aquí está la muchacha. Lo vio usted con pisto. Ay, tome un cafecito, jefe. Ay, y comidita ya comió, ya desayunó. Aquí le traigo unas pupusitas de las que a usted le gustan. Es sutil, hermanos. Es que mira, aquí en el trabajo te vamos a valorar. Quizás tu esposa no te valora porque si no te pusiera comidita. Yo te voy a llevar a un lugar donde sí te van a valorar. Te voy a llevar a un lugar. Y mira, hermano, esas son frases bien conocidas de cada uno de nosotros. Ese es el diablo, perdón que les diga. Esas son las cosas que vimos todos los días en las relaciones de los seres humanos, en todas partes. Esa es la voz que Satanás, hermanos, nos pone para apartarnos de Dios. Nos quiere apartar de la obediencia a Dios, de su palabra, de sus mandamientos. ¿Para qué? Para que lo adoremos al cachudo, pues. Pero Jesús, ¿cómo le respondió? Vete de mí, Satanás. Vete de aquí. Lo rechazó directamente. No estuvo platicando con él. Escrito está, porque eso es lo segundo, hermanos. Mire, vamos a Santiago capítulo 4. Vete de aquí, le dijo. Lo rechazó directamente. Tomó una posición. Santiago, mire, hablamos de resistir. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Veis? Si lo podemos poner en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer este? Y huirá de vosotros. O sea, el contexto de este versículo es que, hermanos, a veces nos está yendo muy bien. Pero digamos que no nos está yendo muy bien. Que nos está yendo mal. Entonces, queremos a veces tendemos a rechazar a Dios porque nos está yendo bien. Pero hermanos, tenemos que resistir al diablo. Usted sabe que Él es su Dios. Usted lo sabe, yo lo sé. Tengo la convicción de que Él es mi Dios. Y entonces si yo sé que Él es mi Dios, yo vengo y me someto a la voluntad de Dios. Y decirle, Señor, tú eres Dios, tú eres soberano. Tú tienes control de todo esto. Yo no sé cómo voy a hacer para pagar mi casa. No sé cómo voy a hacer para pagar la luz. Pero tú eres el que tiene control de esto. Que no haga una locura, Señor. Mejor póstrese o postrémonos. Porque nuestra tendencia es hacer locura, hermano. Nuestra tendencia es arrebatado, pues. Someteos, pues, a Dios. Someteos, pues, a Dios y resistid al diablo. ¿Y este qué? Ay, usted no lo va a tentar, hermano. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando está siendo tentado, cuando está en una situación económica bien difícil? Está sin trabajo. Montones están sin trabajo quizás. ¿Cuántas veces se ha postrado y decirle, Señor, yo necesito que me ayude, necesito un trabajo? Señor, y voy a ir a este lugar con la fe de que tú vas a abrirme puertas. Y si no es tu voluntad, también ciérrala, Señor. Como alguien se acercó a mí, hermano, fíjese que me dan un trabajo, pero tengo que andar sirviendo cervezas. Lo agarro, me dijo. ¿Hasta qué le hubiera dicho, hermano? Tengo que vender cerveza. Estoy sin trabajo, hermano.
Dios es fiel y Él es tu proveedor. Busca más, Dios te va a abrir las puertas. Ahora, si usted está ahí, pues sí, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo un montón de cosas, y lo que menos está haciendo, solo cuando va a buscar trabajo le pide a Dios. Es como cuando los estudiantes, ¿va? Cuando yo estaba en el mundo, ¿sí? ¿Saben qué hacía yo cuando estaba en el mundo? Los estudiantes de medicina, les voy a decir. Tenía mi parcial de bioquímica. ¿Saben qué es bioquímica? La biócala y los hipotes. Y yo andaba perdido en el mundo. Había pasado haciendo locuras todo el tiempo, y el día del examen llegaba sin estudiar. Y allí me acordaba de Dios. Y lloraba y le decía: Dios, ayúdame que saque 9.50, ¿sí? No te pido 10. Ay, cuando fui a ver las notas, porque en la Nacional, en aquel tiempo, no sé si todavía lo hace, ahí las ponían en la cartelera. Alex Augusto Pimentel y Pimentel 4.50. Y los chicos que andaban conmigo, ellos sí sacaban 9. Y los que andaban haciendo lo mismo conmigo, ellos sacaban 9. Y yo, 4.50. ¿Por qué, hermanos? Es porque siempre era tentado y era fácilmente caída. Me quería acordar de Dios solo en esos momentos. Mucha gente se acuerda de Dios solo en los momentos difíciles, ¿saben ustedes? Matrimonios se deshacen y vienen a hermano, yo quiero por matrimonio, y oramos, y vienen a la iglesia 15 días, 2 semanas, un mes, y de repente, hermano, el Señor fue bueno conmigo, me arregló mi matrimonio, mi esposo volvió conmigo, dejó a la otra, qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Y el siguiente domingo no lo vuelvo a ver. ¿Cómo se no creen que Dios le arregla el matrimonio? Se acabó Dios, parece. ¿Saben que eso pasa, hermanos? Hermano, estoy sin trabajo. La tentación del trabajo, hermanos. Dios es tan bueno conmigo. Mire, Dios me bendeció con un trabajo que voy a trabajar de lunes a domingo. Qué bendición, hermano, le digo, hermano. Y cuando se va a congregar, hey, hermano, es que Dios me ha bendecido con ese trabajo. Y cuando se va a congregar, hermano, es que Dios es bueno conmigo. Le digo yo a mis hijos, vamos a designar un lugar el domingo. El lugar es de un pastor. Le digo, voy a hacer la prueba. Si está abierto, no es de Dios, le digo. Si está cerrado es porque este hombre ama a Dios y quiere que sus empleados vean. Estaba abierto, hermano. Y era de un pastor, de un pastor. La tentación es el Satanás, el diablo. Sabe lo que usted quiere y por ahí lo va a tentar. Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás. Ahora, la segunda confesión que él le hizo. Y él cita las escrituras. Mire. Él le dijo en el versículo 8: porque escrito está. O sea, el mandamiento está escrito. Y Jesús avala la escritura y le dice: mira, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Hermano, cuando venga la tentación, hemos de hablar de acuerdo a las escrituras. Hermano, por eso que es importante conocer las escrituras. Por eso tenemos el plan de lectura, hermanos, todos los días. ¿Qué capítulo tocaba ayer? ¿Ya lo leímos? ¿Ah? ¿40 y cuántos Génesis? Uy, ya pegamos bien a la mitad. Le hago una pregunta. ¿Cuánto hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios en el 2019? ¿Cuántos realmente dijeron: hermano, gracias por enviarnos la lectura bíblica de la semana? ¿Sabe cuántas gracias recibí yo? 2 veces. Y no es que me den gracias, es el reconocimiento. Pero eso me decía a mí: estoy leyendo la escritura. Y no me escriba, perdón, esa es idolatría mía. Pero, ¿cuánto aprendió usted este año de la palabra de Dios? No me diga: es que yo leo aparte. Mentiroso. Perdón que lo diga así. Hubo alguien que así me dijo: hermano, es que yo leo aparte. ¿Qué es lo que lees? Le dije yo. ¿Por qué le hablo así? No, pero hoy sí me voy a poner al día. Es que no es de ponerse al día, es cuánto usted ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. O se va a limitar lo que dice el hermano Alex aquí, que puede estar equivocado y errado, hermanos.
Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Hermano, si no la conocemos, déjame decirle una cosa. ¿Cómo vamos a poder resistir al diablo? Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a resistir la tentación? ¿Cómo le va a responder usted la tentación? Con las escrituras. Si usted no tiene la palabra, si usted no tiene Biblia, o no la conoce, o la conoce poquito, va a tener pocos argumentos para responderle a Satanás, para decirle, escrito está. Dios es tu proveedor. Dios está contigo. Pero usted no tiene cómo responderle a Satanás. Entonces, todos necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocerla y hacerla así como dice la palabra de Dios para poderle responder y poder rechazar a la tentación y estar firmes para que solo a Dios le demos adoración. Y solo ante Él nos vamos a postrar. Hermanos, Él debe tener el lugar más alto en nuestras vidas. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Él debe ser el centro en todos los aspectos de nuestra vida. Dios es nuestro Dios. Pero ¿sabe cuál es la tentación? La tentación es que no sea de esa manera. Entonces debemos de responderle a Él, sometiéndonos a Él, rechazando cualquier susurro del diablo y parándonos firmes en la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. No debemos dar lugar al diablo. Si usted no tiene la palabra de Dios, no va a poder resistir al diablo. Y él no va a huir de usted y se va a reír de usted. Y se va a reír de mí también si yo no tengo la palabra de Dios, no estoy firme en la palabra de Dios. Y si no obedezco la palabra de Dios. Mire, vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro capítulo, ahí está. Primera de Pedro capítulo 2. Mire lo que decía aquí el apóstol Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego, decía el apóstol Pedro, como extranjeros y peregrinos. Hermanos, nosotros tenemos deseos. Jesús tenía deseos. Él estaba 40 días en ayuno, no había comido. La medicina dice que a lo más que puede aguantar una persona sin comer es 40 días. 4 días solo con agua, por ejemplo, sin agua. Pero él tenía 40 días de estar ayunando. Jesús tenía deseos, necesitaba comer, iba a desmayarse. Pero usted y yo tenemos deseos también. Y Satanás los ocupa, lo sabe. Y los ocupa para que usted y yo lo adoremos a Él. Y no adoremos al Señor. Hermanos, quiero dar esta mañana consejos prácticos para no tomar el lugar de Dios. Consejos prácticos para resistir la tentación de tomar la posición de Dios. Hermanos, tenemos que saber quién es el centro de nuestra vida. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿quién o qué es el centro de su vida? No, el centro de mi vida no es mi esposa, la amo, pero ella no es el centro de mi vida. Mis hijos no es el centro de mi vida, los amo, pero ellos no son el centro de mi vida. Hermanos, el centro de mi vida no puede ser la iglesia, no puede ser mi ministerio, no puede ser la predicación, no puede ser mi profesión, no puede ser esto ni puede ser lo otro. El centro de mi vida debe ser Dios. Amén. Ese es su centro. De ahí parte todo. Y al final el fracaso de toda persona es que pone el centro de sus vidas otras cosas. Por eso se fracasa. El centro de nuestra vida debe ser Dios, hermanos. De ahí parte todo. De ahí parte su matrimonio, su hogar, su familia, sus hijos. Si Dios es el centro de nuestro matrimonio. Si Dios es el centro de nuestro hogar, de nuestros hijos.
Mire, veamos unos versículos rapidito para terminar. A ver si están ahí, la que sigue. Dice el Salmo 37:5, mire. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, es de someternos a Él, hermanos. Si no nos salen bien las cosas, no le abra los oídos al cachudo. No le abra los oídos al diablo. Mejor arrodíllese, encomiéndese a Dios, encomienda a Jehová tu camino. Encomiéndese a Dios, Él va a arreglar todas las cosas. Dice, yo haré. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos cuesta creer que Dios lo va a hacer. Y no creemos. Yo tengo consejerías en mi clínica muy seguido. Platicaba con una persona y yo le dije, tú juro que cantaste aquella canción que cantaba Chayanne, digo yo. Cantaste aquella canción que dejarías todo por el amor de un hombre. Dejarías tu familia, tu casa y hasta tu religión sin dejar a Dios. Y me decía, yo que servía a Dios, era maestro de escuela dominical, pero cuando lo conocí a Él, pensé que Él iba a ser diferente. Y ahora ya me dejó. Llegó una y me dijo, y yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Y por qué ya venías con otro niño? Es que encontré el amor. El amor solo duró 6 meses y se acabó y la dejó con chico. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él va a hacer. Él va a hacer, hermano. Mire, Mateo 16:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, oiga bien, nuestro Padre Celestial, sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice, entonces, si tienes necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, usted concéntrese en Dios, en obedecerle a Él, en hacer lo correcto, en honrarlo a Él. Y mire, entonces todas esas cosas que tenemos necesidad, Él las va a proveer. No digo que no trabaje, porque entonces, como dice la Biblia, que no trabaja, bueno, que no come. Estoy diciendo que concéntrese en Dios. Hijos, los que estudian en las universidades, concéntrense en Dios. Dios va a hacer. ¿Por qué me fue mal a mí? ¿Por qué no me concentré en Dios? Yo me concentré en mi vida idólatra que yo mismo tenía. Yo me paraba, te voy a decir lo que hacía. ¿Saben qué hacía yo delante de las muchachas? Una hipota como vos, me paraba enfrente de vos y le agarraba un cigarro y una cerveza para que me vieras qué macho era. Idólatra, ese era yo. Pero el día del examen, ahí estaba orando. Idólatra, porque no buscaba al Señor. Tuvo que llevarme hasta lo más. Tuvo que llevarme a lo más cucaracha aplastada. Tuvo que llevarme el Señor a mí para reconocer quién era Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hijos, el centro de su vida debe ser Dios. Otro versículo más para terminar. Vamos a poner de pie, hermanos, voy a invitar a los músicos. ¿Hay otro versículo ahí? No hay otro versículo. Ponémelos. Ese es. Perdón, gracias, hijo. Decía Proverbios 25:27, comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. ¿Sí? Tiene que ver con cosas emocionales. Mire, algunos somos más a ser tentados a reconocer, que nos reconozcan, que nos alaben. Mire, si a su esposo se le olvidó el cumpleaños de la esposa, ay Dios, ese día fue el fin del mundo. Que al esposo se le olvide el cumpleaños de su esposa, ese día es el fin del mundo. Pero miren, hermanas, es que a veces los esposos ya no están de Alzheimer, compréndanos. No, pero hermanos, no busquemos nuestra propia gloria. Humillémonos delante de nuestro Dios. Dice el 25:6, no te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes. En las palabras de Jesús, Lucas 20:46, guardaos de las escribas que gustan de andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas y en las sinagogas y los primeros asientos en las andan buscando que los miren. El último versículo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo.
Quiero terminar esta mañana con una pregunta, hermanos. ¿Cómo está usted luchando con la tentación? La tentación es mala. Jesús fue tentado. Adán y Eva fueron tentados. Adán y Eva se dieron. Jesús no se dio. Hoy está usted y yo. Y usted y yo estamos cediendo. ¿Cómo estamos ante la tentación, hermanos? Le pregunto. ¿De dónde obtiene su paz? ¿O no tiene paz, hermanos? Ni gozo. ¿O está protestando? Es que esta vida que me tocó. Yo no sé por qué Dios me permitió nacer en El Salvador. Yo no quería ser salvadoreño, español quería ser. Hay buques tal vez tiene la misma apellido de los españoles y tal vez lo es en español. ¿De dónde obtiene usted su gozo y su paz? ¿Está usted amándolo a Él con todo su corazón? ¿Honrándolo a Él? ¿Adorándolo a Él? Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¿Está usted adorando, amando a Dios como Él lo ha mandado? Cada vez que nos congregamos, lo hacemos para adorarlo. Lo adoramos en nuestras oraciones, lo adoramos en nuestras alabanzas, lo adoramos con nuestros bienes, lo adoramos con su palabra. No, hoy no voy a ir, dice alguien por ahí. Yo le escribo a alguien y le digo, ¿por qué no viniste este domingo? Tenemos 1.000.000 de excusas. Dice que justificables. Somos número 1 para poner excusas. Pero hermanos, qué lindo es experimentar el gozo y la paz que viene de Él cuando lo adoramos. ¿Quién es el centro de su vida, no? Si el centro de su vida es Cristo, si el centro de su vida es Dios, entonces todo lo demás ya va a ser fácil. No digo que va a ser millonario, rico, como el diablo. Estoy diciendo que va a tener paz y gozo. Si el centro de su vida, aunque solo come una vez, solo una vez al día que se va a comer. Pero si el centro de su vida le va a traer gozo y paz. Aquel hombre rico, aquel Lázaro no protestaba, se ponía debajo de la mesa el rico y de las migajas comía. Y él tenía paz, tenía gozo, tenía llagas, pero tenía paz y tenía gozo. Y cuando fue el tiempo de partir, él se fue con el Señor. Y no se fue porque era pobre, porque comía las migajas. Se fue porque tenía paz con Dios. Reconocía quién era su Dios. Y Dios sabía si le iba a proveer ese día o no le iba a proveer. Pero él tenía paz y gozo. El otro lo tenía todo en la tierra. Tenía manjares. Tenía riquezas. Tenía todo lo que podía ser un hombre en esta tierra. Mujeres tenía un montón. Y le llegó el día que también murió. Y él no fue al seno de Abraham. Él se fue a recibir castigo. No porque era rico, es porque nunca reconoció a su Dios como su Señor. Porque Dios no era el centro de su vida. Su centro era esa riqueza, lo que Satanás le daba. Y no digo que esté mala la riqueza, pero no me malinterprete, por favor. Pero su centro eran las riquezas. Sus banquetes, lo que hacía. La pregunta esta mañana, amados hermanos, ¿es Dios el centro de su vida? Y que si Él es el centro de su vida, usted va a encontrar gozo y paz en esta tierra. Cantemos ese canto que dice: el centro de mi vida es Jesús. Y usted cánteselo al Señor, experimente esa realidad y diga: Señor, tú eres el centro de mi vida. Que ante la tentación pueda decir: fuera de aquí, Satanás, vete de aquí, porque solo al Señor tu Dios vas a adorar y a Él vas a servir. Gracias, Jesús. Centro de todo eres Jesús. Aleluya.
centro de todo eres Jesús. Tú eres el centro de mi vida, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Aleluya. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Tú eres el centro de mi vida, Señor. Desde el principio y hasta el fin, Tú seas el centro de mi tú vida, has Padre. sido y siempre serás Cristo. Aleluya. Cristo, tú eres el centro. Tú eres, oh Dios. Nada importa más que tú. Ahí está mi vida en ti, Señor. Y todo el universo iré en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres todo tú. Sí, Señor. Aleluya. El centro de mi vida sea Jesús. El centro de mi vida sea Jesús. El centro de Aleluya. mi vida sea Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Aleluya, Señor. Cristo. Cristo, Tú eres el centro. tú eres el centro. Nada importa más que tú, Señor. Nada importa más Tú que me salvaste, Señor. Tú cambiaste mi vida. todo el universo. Iré en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. Oh, sí, Señor. Pero de nuestra iglesia que también El tú seas centro el centro. de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia seas tú, Señor. El centro de tu iglesia sea Jesús. Sí, oh Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Cristo, 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 tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo iré en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Oh, sí, Señor. Aleluya, Jesús. Padre, aquí está tu iglesia, tu pueblo, Señor. Señor, aquí estamos quizás una pequeña manada de tu
pueblo, de tus ovejas, Señor. Padre, que todos los que estamos aquí podamos decir esta mañana, tú eres el centro de mi vida. Señor, y que no dudemos de tu fidelidad, de tu amor, de tu poder, Señor. Y que cuando venga la tentación, cuando Satanás, oh Dios, nos ponga la tentación, podamos decir, vete de aquí, Satanás. Que podamos rechazar toda tentación, Señor. Señor, tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo para poderlo hacer. Y si tú eres el centro de nuestra vida, Señor, en ti vamos a encontrar paz y gozo en medio de las situaciones difíciles, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor, porque tú eres el centro de nuestra vida. Señor, gracias porque a ti te plació rescatarnos un día. Gracias, Señor, porque tú pusiste tu mirada en cada uno de nosotros. Nos viste tal como estábamos y nos extendiste tu mano, Señor. Por eso te damos gracias esta mañana y queremos seguir adorándote todos los días de nuestra vida, Señor. Que tú, Señor, pongas esta adoración en cada uno de nosotros. Queremos amarte como tú nos has amado, Señor. Gracias, Jesús, bendito eres.